buenos días. En mayo vamos a cumplir 15 años de ser CREAFAM. Estamos muy emocionados y muy contentos. Es algo que pues no es fácil de conseguir. Ya llevamos 15 años de conocernos casi. Bueno, sí, tenemos más porque ya nos habíamos conocido antes de formar CREAFAM. Hace 10 años hicimos un testimoniales con pacientes sobre CREAFAM, sobre los embarazos y los logros. Pero ahora vamos a platicar un poquito sobre nuestra trayectoria personal, pues de los 3 médicos que formamos CREAFAM, para que sepan un poquito de nosotros, nos conozcan. Bueno, acerca de hobbies, ¿qué les puedo decir? A mí desde la adolescencia me gustó hacer todos los deportes. Practiqué el tenis, practiqué el basquetbol, practiqué el fútbol, todo. Pero hoy como adulto, ya que soy y con poco tiempo, pues tengo un hobby que no le puedo dedicar mucho más tiempo, que es un domingo y un miércoles por el mediodía, por la tarde, que es el golf. Actualmente es un deporte que a mí me apasiona, es un deporte de autocontrol, es un deporte donde te da muchos valores, que ayuda mucho al crecimiento mental, al crecimiento personal. Entonces es un deporte que me enganchó y ese es lo que realmente practico hoy. Sí, estaba pensando sobre deporte. Y si es por deporte, yo hice fútbol, béisbol, tenis, natación, carrera. Ninguno me destaqué, pero hice de todo. Lo importante era moverse, ¿no? Sí, claro. Creo que hay que moverse para mantenerse saludable y además que también te ayuda a liberar el estrés, a mover la mente. Me apasiona la cocina, me apasiona. Yo hago mi pan, por ejemplo. Hago mi pan en mi casa. Hago postres aquí, mis compañeros los postres muy buenos, por cierto. Es mi pasión. Y son, cuando estás haciendo un postre o cuando estás haciendo un pan, me he dado cuenta que también es una forma de meditar, ¿sabes? Porque cuando estás centrado en una actividad, que tienes que estar concentrado, estar pendiente de los detalles, no tiene nada que ver con lo que haces habitualmente, pues sí, aprendes a poner tu mente un poco más en blanco, en calma, y yo creo que es una estrategia también para eso, para tener salud, ¿no? Bueno, pues mis hobbies actuales son diferentes a lo que hacía antes por varias razones. Creo que cambia mucho la dinámica ya de cuando eres pues, estudiante y no estás casado ahorita, que ya tienes más cuestiones que hacer laborales y de familia, pero igual que ellos, yo jugué béisbol primero en la Liga Maya, luego cuando me fui a Saltillo, pues jugué ahí también béisbol, empecé el atletismo, fui seleccionado estatal en atletismo, me acuerdo muy bien, en 300 metros planos y 100 metros con vallas. Después ya entré a la universidad y jugué americano, porque siempre me gustó el americano, desde chiquito lo veía a los juegos. Mi equipo son los 49 de San Francisco. Pero otro de mis hobbies principalmente es plantar, ¿no? Me gusta mucho el hacer desde el hoyo de la tierra, poner la plantita, regarla, podarla. Creo que me apasiona más que la cocina, porque ahí sí luego ves el árbol que va creciendo. Ahorita tengo algunos frutales que son pistachos, tengo mango. Entonces ya cuando dices, pues lo planté bien chiquito y ahora lo ves grande y empieza a hacer los frutos, la verdad es que pues, me gusta mucho, me distrae, me relaja, pero definitivamente mis 2 hobbies es la cocina y las plantas. Realmente la carrera de medicina a mí me nació desde pequeño, desde que tenía, no sé, 6, 7 años que me decían que qué quería hacer. Yo siempre fui decir ser médico, no sé si fue por obstinado o qué, pero hasta ahí me mantuve, nunca tuve en mente otra carrera. Y una vez que terminé medicina, ya sí no sabía en qué especializarme. Estaba entre cirugía general, cirugía reconstructiva o ginecología. Y decidí por la ginecología porque pues tiene todo lo de medicina. Tienes la parte clínica, tienes la parte quirúrgica, entonces es una especialidad muy, muy amplia. Sí, yo recuerdo que igual siendo adolescente, yo creo que había un poco de ambiente porque en mi familia hay médicos, ¿no? Mi papá, tío, tengo un abuelo. Pero también al momento de tomar la decisión, mis amigos más cercanos, así tus amigos que vienen desde niños, como que todos estamos en el mismo ambiente y todos decidimos estudiar medicina. Total que fuimos un grupo como de 10, 12, que nos graduamos de colegio, nos graduamos de médico y bueno, y todavía hoy en día seguimos teniendo contacto, ya por redes, ¿no? Entonces eso de alguna manera también influyó mucho. Me gustaba y de alguna manera mi ambiente como que también me llevó a tomar la decisión. Como dice Monsalve, más o menos a los 7, 8 años siempre dije que me estudiaría pues algo de la rama de la medicina, porque realmente me gustaba veterinaria, medicina o biología marina, pero cuando yo empecé a investigar un poquito más en secundaria, pues biólogo marino tenías que hacer ciertas pruebas ahí, de aventarte de plataformas de 10 metros y yo le tenía mucho miedo a eso de los clavados. De hecho no sé todavía nadar muy bien. Y después pues veterinaria solo había en esos momentos en Chihuahua, entonces pues
opté un poquito más por medicina y también tengo algunos familiares de parte de mi mamá, principalmente médicos. Y de ahí me gustó la idea de estudiar medicina. Me quedé en Saltillo a estudiar medicina. Fui el único de mis hermanos que se quedó ahí en Saltillo, los hermanos se fueron a Monterrey. Pero yo realmente me gustaba mucho Saltillo, era pues, tranquilo y era muy cómodo. Cuando estaba estudiando medicina fui a una plática en una clínica de fertilidad en Caracas. Era una de las clínicas más grandes de allá de Venezuela. Y estaban presentando una técnica muy novedosa en aquella época, que se llama el ICSI. Hoy en día, pues todos los centros de fertilidad realizamos ICSI. Inyectar un espermatozoide en un óvulo en aquel momento fue algo así como que, wow, estamos viendo el origen real de la vida, ¿no? Pero era muy novedoso, estaba empezando la técnica a nivel mundial y en Caracas estaba presentándose la primera clínica que lo tenía. Y yo creo que entre eso y después ver la parte más cercana con mis profesores en el posgrado, fue lo que me llevó a decidirme por fertilidad. Y así surgió la idea de ir a hacer el posgrado de fertilidad en España. Una beca, concursé en un sistema de becas nacionales que había en Venezuela, era un concurso a nivel nacional para aspirar a posgrados en el extranjero. Y bueno, fui, concursé y conseguí la oportunidad. Y de esa manera fue como llegué a España para estudiar fertilidad. Y fue donde conocí a Arturo. En segundo año roté al Hospital Juárez de México en el área de biología de la reproducción y me gustó mucho, me interesó todo lo endocrino, porque no tenía como mucho conocimiento de endocrinología ginecológica y se me hizo un área muy importante, muy interesante. Y el médico, el doctor Santana, me dijo que me fuera a España y entonces metí mis papeles, los mandé en tercer año y en cuarto año me llegó pues la aceptación de irme a estudiar allá a España. Yo no me fui becado, pero pues vendí ahí, tenía un cochecito, lo vendí y a mis padres que me apoyaron. Y pues me fui a Murcia porque estaba destinado primero para llegar a Madrid, pero al final me cambiaron los planes, me dijeron no, te toca Murcia. Y entonces pues llegué a Murcia también sin conocer a nadie y pues ahí hice el fellow con Otto Paredes, con el doctor. Y bueno, nada, finalmente después de esos 2 años yo regresé a Venezuela y me dediqué a trabajar en el área. Tuve la oportunidad de con otro grupo de médicos fundar una unidad de fertilidad allá en Valencia, en Venezuela, y estuve pues, ¿qué? 6 años. Desde cero que empezamos a organizar todas las ideas hasta que finalmente tuvimos un centro igual con todas las estrategias que se manejan en medicina reproductiva. Pero en ese lapso, con Monsalve, pues en una plática, en un congreso, me acuerdo muy bien que fuimos a un congreso, y le dije, oye, pues si vivimos allá cerca de Satélite, ¿por qué no ponemos un consultorio? Y pusimos un consultorio entre los dos, todavía no nos conocíamos tan ampliamente. Éramos 5 médicos que habíamos ido todos a España. Y empezamos muy bien, pero al final del día yo empecé a tener más trabajo y me costaba mucho ir a México a hacer los ciclos, entonces hablé con Monsalve y le dije que si quería venirse conmigo para hacer una clínica, invertir aquí en Puebla, y nos tardamos casi un año en hacer el laboratorio, pero ya una vez que empezó, pues ahí también decidí, hablé con Monsalve y le dije, oye, necesito traerme a otra persona para que me ayude, y le hablé a Otto porque yo lo conocía ya los 2 años que estuvimos juntos de fellow. Y bueno, estando allá en Venezuela, pues un día llegó una carta que me movió al mundo, un correo diciéndome, mira, ¿qué estás haciendo? Voy a formar una clínica de fertilidad en Puebla. Y entonces sí, bueno, Arturo estaba iniciando el proyecto acá y me escribió. Y tomé la decisión de venir a conocer la ciudad, a conocer el proyecto de una manera ya pues más directa. Ya estando aquí en Puebla, pues igual me enamoré de México y el año siguiente pues ya estaba aquí, participando en CREFAM Puebla. Bueno, la cirugía siempre ha sido pues, una pasión para todos. Sí, claro. ¿No? Si estamos aquí es porque nos fascina la cirugía y cada quien pues lleva una escuela diferente, ¿no? Entonces al principio pues no es que cueste acomodarse, pero pues se va uno conociendo. Hoy en día te digo que la cirugía es como un baile, ¿no? Ya sabe uno para dónde moverse el otro, en qué momento uno agarra una tijera, en qué momento agarra uno un bisturí. Entonces, después de pues son 15 años de CREFAM, pero más de 15 años de conocernos operando, en este caso, sí, Les claro. y yo, pues ya operamos pues sin tenernos que decir nada, ¿no? Hacer una cesárea, hacer un parto, hacer una mectomía, pues ya muchas veces ya sabes sin tener que decir, sin tener que hablar. Incluso puedes ir platicando de otras cosas y seguir trabajando y operando. Y todo pues se va perfeccionando con cada año que pasa, la experiencia que te va dando la vida, ¿no? Pues más de 15 años operando juntos es mucho tiempo. Sí, luego hay detalles técnicos, ¿no? Por ejemplo, cuando Carlos es zurdo, entonces hay detalles técnicos que de repente la gente no entiende, pero cuando estamos operando con una persona zurda o con un derecho, pues los enfoques a veces son un poquito diferentes.
Entonces después yo pasar muchos años operando cesáreas con Carlos, ahora que estoy en Veracruz, pues al comienzo fue como raro porque como que me veía diferente, ¿no? Pero bueno, el compañero que está allá, resulta que aunque es derecho, trabaja al revés. O sea que al final nos adaptamos un poco rápido, trabaja como zurdo. Entonces es interesante. Pues si nos ponemos a ver cada una de sus fortalezas, creo que pues yo soy muy desesperado, todo lo quiero rápido, a veces quiero que las cosas se hagan, no al aventón, pero sí muy rápido, y Monsalve es mucho más calmado, y al inicio pues eso creo que nos ayudó mucho. Otto no se diga, Otto creo que es 2 veces más calmado que Monsalve, entonces pues me bajaban las revoluciones porque yo era todo rápido, vámonos y ya, apúrenle. Pero pues creo que ha habido una buena fusión, porque como dice Otto, pues Monsalve es zurdo, entonces eso nos facilita mucho la cirugía porque él trabaja en su lado natural y nosotros en nuestro lado natural, y no necesitamos tratar de colocarnos cómo nos vamos a poner para una cirugía. Pero sí, honestamente, yo creo que al menos lo que yo he aprendido de Monsalve es un poquito la calma. Había veces que si una cirugía se complicaba, entonces él como decía, a ver, no, espérame, déjamelo a mí, y pues prácticamente me quitaba la cirugía. Y pues yo tenía que ceder, ¿no? A veces es bien difícil ceder, el tener la capacidad como médico de decir hasta aquí puedo llegar porque ya no puedo, estoy desesperado o ya me bloqueé, ¿no? Me acuerdo mucho una cirugía que entramos y estábamos Otto y yo, y empezó a sangrar y pues le hablamos a Otto, a Monsalve, y llegó Monsalve y me quitó y me dijo, a ver, yo entro, y se solucionó, ¿no? O sea, es decir, no todas las cirugías las podemos resolver 2 personas o una sola, a veces necesitas de una tercera e inclusive a veces de una cuarta. Y ahí es donde entra la parte importante de conocernos tantos años, ¿no? Yo creo que sí, eso nos ha ayudado a crecer. De hecho, como decíamos ahora, no terminamos, o sea, cada cirugía es más difícil, y entonces creo yo que a mí eso es lo que me apasiona de la quirúrgico, ¿no? De que cada vez aprendo más sobre la cirugía y me siento cada vez más capaz. Yo creo que le pasa a toda la gente, pero aquí en CREAFAM hemos trabajado mucho en equipo quirúrgico, ¿no? Y quirúrgicamente creo que esa es la parte más importante y la fortaleza que nos ha hecho crecer, sobre todo en estos últimos 3 años, sobre la cirugía de miomas, porque cada vez hacemos cirugías más complejas. En la cirugía de miomas, a lo mejor empezamos todos en un nivel. Actualmente, por ejemplo, Valdés tiene un nivel muy alto para la cirugía de miomas. O sea, él ya ve el mioma, lo puedo decir que hasta diferente que yo. Lo ve, no sé de qué forma, pero lo aborda muy bien. Sabe abordar muy bien. Lo aborda ya de tal forma que en un principio, a lo mejor unos, no sé, te puedo decir hace 4, 5 años, 6 años, pues todos los miomas, por muy pequeños que sean, no sangraban. Hoy son miomas de 10, 15 centímetros que en la forma que se va abordando, pues cada vez el sangrado es menos. Claro, habrá pacientes donde sangre mucho porque no hay otra forma, pero el que mioma antes sangraba, hoy no sangra. Entonces eso es algo que en este caso, por ejemplo, Valdés ha desarrollado mucho, una habilidad muy grande para esa cirugía en particular, la ha desarrollado impresionantemente. Bueno, yo creo que también la preparación de una cirugía implica la parte previa, ¿no? No solamente la experiencia que has ido desarrollando te lleva a mejorar la técnica quirúrgica, sino también a hacer mejores evaluaciones prequirúrgicas. Entonces tú evalúas a tu paciente, ves qué tipo de examen realizarle, si es un estudio de imágenes o le haces 3 estudios de imágenes. En fin, buscar la manera de definir bien los límites para poder establecer un rango de seguridad para el paciente. Creo que es muy común que todos recibamos pacientes donde nos dicen, no, ya he visto 3 ginecólogos o 4 cirujanos y todos me quieren quitar el útero. Y de repente nosotros les decimos, bueno, mira, pensamos que sí puedes tener un abordaje diferente, el riesgo de perder el útero siempre va a estar ahí, pero si hacemos un abordaje distinto podemos tratar de ser más conservadores. Entonces la evaluación previa es sumamente importante y eso es parte de lo que hemos ido desarrollando con la experiencia, ¿no? Pero definitivamente hoy te lo digo, hoy no entro si no es con ninguno de mis compañeros que conozca, o sea, Monsalve o Otto, y en su defecto, si no está ninguno de ellos dos, pues está de vacaciones, está ocupados, pues el doctor Carlos Cortés, que es, pues digamos que nuestra válvula de escape, porque él es un estupendo quirúrgico. Yo, para mi gusto, llevo muchos años y que he conocido excelentes cirujanos, y creo que el doctor Cortés es el mejor quirúrgico que yo he conocido en mi vida. Y pues nos da nuestra tranquilidad, ¿no? De cualquier paciente que veamos que puede complicarse o que es como la que quitamos de 10 kilos, pues definitivamente le hablamos a él desde el principio. O sea, es decir, entrar con alguien que pueda estarte respaldando y que, o sea, mejor que vigile, ¿no? De que diga, ya te estás saliendo, vas mal, pues déjame a mí y lo hago, porque normalmente lo seguimos operando nosotros, pero él es como nuestro vigilante, ¿no? Entonces eso es bien importante, porque aquí hay que recordar que lo más
importante en la medicina es la salud del paciente, independientemente de que siempre queremos preservar un útero, es que el paciente salga bien de la cirugía y pues ahí es donde tenemos que fortalecernos siempre con el apoyo de compañeros quirúrgicos y obviamente con gente que conozcas. Yo siempre recuerdo aquel caso que tuvimos que ustedes dos iban operando por vía abdominal y yo con la histeroscopia operando el mioma. Bueno, eso fue sí, interesante. Sí, fue interesante. Bueno, esa fue de nuestras primeras pacientes que hicimos abordajes por arriba y por abajo. El operar por arriba y por abajo, la verdad es que pues son cosas que también lo vas haciendo en el camino de la experiencia, porque pues a lo mejor cuando empezamos era impensable, hubiéramos dicho primero te opero por arriba y luego te opero por abajo. Pero ya cuando empiezas a agarrar más experiencia sobre lo quirúrgico, pues te das cuenta, porque por ejemplo, como decía, pues Otto creo que es muy hábil y parte de su fortaleza es todo la cuestión histeroscópica. Creo que en la laparoscopia los tres nos hemos ido amalgamando y tenemos más o menos un nivel, pero en histeroscopia Otto pues es más hábil y entonces dijimos, no, pues tú entra por abajo y nosotros por arriba y así podemos hacerlo al mismo tiempo. No es fácil, es algo demasiado complejo, sobre todo para el que está abajo, porque pues, el útero lo estás moviendo y él también se tiene que estar moviendo en un campo pequeño. Pero si me preguntas, yo la primera paciente que operé, que es así me acuerdo perfectamente, de hecho fue el primer bebé que recibió nuestro neonatólogo, el doctor Christopher Bello. Esta se apellida Pena y fue un mioma intramural en su mucoso también, entonces tuve que abrirlo casi como sandía. En ese entonces no había la vasopresina, entonces pues sangró un poco, pero le hice la cirugía y después se embarazó espontáneamente de Miss. Entonces, y ahí está su bebé feliz. Entonces ella no se lo creía porque antes de los 6 meses se había embarazado espontáneo y ese fue el primer bebé que agarró Christopher, que es también parte importante de CREAFAM. Así se empezó la mercadotecnia de CREAFAM. La primera base de mercadotecnia de CREAFAM era pláticas a pacientes. Entonces se rentaba un espacio, porque no teníamos este espacio, se rentaba un espacio donde llegaron a ir a más de 100 parejas, o sea, muchas parejas. Sí. Y ahí estábamos los tres. Básicamente el doctor Valdés, el doctor Otto Paredes, dando la plática, aclarando dudas, resolviendo dudas de infertilidad, explicando cómo eran los procedimientos, ¿no? Cuál era de alta complejidad, cuál era de baja complejidad. Entonces, esa parte que fue en sus inicios, hace 14 años, sí. 13 años, era muy entretenido, porque ahí estábamos los tres, al final de la plática, todavía resolviendo de forma personal con muchos pacientes que se quedaban. Y muchos de esos pacientes llegaron aquí a CREAFAM, tuvieron a sus bebés, se embarazaron, les atendimos todo el proceso del embarazo y atendimos a sus bebés y siguen siendo pacientes nuestros. Bueno, mira, yo creo que no tantos años, pero a menos años, los 10. CREAFAM ha ido creciendo, en cada año crece. Y en cada año se diversifica, o sea, ya nada más, como decía Valdés al principio, no nada más es una clínica de infertilidad, es una clínica especializada para la mujer, en donde les vamos a resolver, si no el 100%, sí el 90% de sus problemas, hablando en todas las especialidades. Fuimos creciendo en el aspecto, además de la reproducción y obstetricia, en el área ginecológica, y creo que ahí, si me preguntan a mí, creo que como les mencionaba hace rato, es el nicho que deberíamos de ahora enfocarnos un poco, porque el área obstétrica ya la tenemos resuelta y además tenemos una persona de mucha experiencia, y el área de reproducción pues también tenemos ya 20 años que egresamos de ser de medicina de reproducción en España, entonces tenemos mucha experiencia tanto en el área obstétrica como reproductiva, pero creo que el área de ginecología la podemos seguir haciendo crecer, ¿no? Ahorita creo que tenemos una experiencia muy bonita con estos años que tenemos, y es que estamos viendo los segundos embarazos, ¿verdad? Sí. Los segundos y terceros bebés, en algunos casos, algunos nada espontáneos, pero muchos por tratamiento. Mire, mi bebé ya tiene 4 años, necesito otra vez, aquí estoy para empezar el proceso para buscar el hermanito, y la búsqueda de los hermanitos pues también tiene una connotación bien interesante y muy bonita, porque es la confianza que nos mantienen, ¿no? Todavía tienen con nosotros. Y bueno, pues ojalá que sean 10 años más y en los 25 estemos aquí grabando ya más canosos y más arrugados. Pero ya en los 25 lo ideal es que vengan otras generaciones, ¿no? De hecho, ahorita tenemos a un chico muy bueno, a Fernando, que está ya en su último año de medicina, y nuestra intención es que él y otra persona llegue y se quede aquí en CREAFAM y se quede con nosotros. Y la verdad es que la experiencia no se gana en un año. Por eso les puedo decir, nosotros llevamos 15 años y seguimos equivocándonos a veces en algunos temas aquí de dirección, de cómo llevar la mercadotecnia o cómo hacer algunas cosas, pero tenemos muy bien establecido cómo queremos trabajar, y eso
nos tardó más de 5 o 7 años desarrollar el cómo queremos atender al paciente, cómo ver al paciente y cómo queremos que el paciente nos vea a nosotros. Y entonces esa es la parte importante y esa es la parte que diferencia a CREAFAM de otras clínicas. O sea, nosotros no vemos un número, vemos a un paciente, nos interesa que el paciente se vaya a gusto, que si no se embaraza al menos hable bien de la atención y el profesionalismo, y si se embaraza se quede con nosotros y nos traiga a sus hermanas, a sus sobrinas, a su mamá y la atendamos. Entonces es un área más humana, el lado más médico que era antes. No es venir nada más a hacerte un tratamiento, una atención de embarazo y que se vaya, ¿no? Monsalve, sus pacientes lo siguen visitando para las revisiones ginecológicas y les traen a sus hijas y le traen a su hija. Entonces, ese es el área importante. O sea, yo creo que ese es el área que debemos crecer en ginecología, que debemos fortalecer tanto en Veracruz como en Puebla, de seguir creciendo, porque créanme que si logramos hacer una clínica de la mujer, va a ser más grande que cualquier hospital, porque la mujer es el punto más importante de la sociedad. Entonces, si nosotros le damos la salud, van a estar aquí.